con intervenciones de gestos, en las instituciones, en manifestaciones, los procesos grupales y la consolidación de los equipos de trabajo, textos que pueden resultar problemáticos en el trabajo, estrategias de acción y todo lo que tenga que ver con selección y evaluación de personal. Para empezar, vamos a ir recapitulando un poquito y haciendo un breve repaso de lo que estuvimos viendo hasta ahora eh, y todo lo que hemos estado trabajando. En la unidad 1, ¿sí? Conocimos de qué se trata la psicología laboral, las históricas, el origen, y también hablamos sobre los aportes junto con el psicólogo. Desde allí vimos que no solo depende de cómo, sino y en la unidad 2 lo que abordamos fueron las características del sujeto en su trabajo y ubicamos varias condiciones que fortalecen, por ejemplo, la motivación, la calidad de vida laboral, la resiliencia y la autoestima, y también estuvimos viendo aquellas que contribuyen a la emergencia de patologías laborales. En esta clase, lo que vamos a ver son dos aspectos fundamentales que nos llevan a pensar el rol del psicólogo laboral. Por un lado, que puede construir estrategias de acción para poder velar por la calidad de vida laboral, mientras que por el otro lado puede estar cerca de los fines organizacionales para que los desempeños de los trabajadores se vayan adaptando más a lo que es el proyecto institucional. Entonces, en ese sentido, podemos hablar de conflictos donde se puede pensar en todas las dimensiones en las que podrían aparecer conflictos, ¿no? Tanto a nivel de la organización como de los grupos, teniendo siempre en cuenta que el psicólogo laboral va a bregar por la calidad de vida laboral. Podemos decir que el rol del psicólogo en la discusión y en la resolución de conflictos laborales es la de gestionar, facilitar la comunicativa, identificar las causas que subyacen al conflicto y ayudar a desarrollar estrategias de resolución. En primer lugar, podemos decir que van a involucrar a gestionar emociones y a mantener un equilibrio emocional durante el proceso de resolución de partes, promoviendo un diálogo abierto y un diálogo respetuoso. También se va a encargar de identificar las causas del conflicto, ya sean problemas de comunicación, diferencias de personalidad o de expectativas claras. El psicólogo va a poder obtener una comprensión más profunda, digamos, de la situación y va a poder ayudar a las personas a tomar conciencia de sus propias contribuciones al conflicto. Una vez identificadas las causas, el psicólogo va a trabajar en conjunto con las partes para poder desarrollar lo que son las estrategias de resolución. Y estas estrategias pueden incluir técnicas de negociación, técnicas de mediación o de facilitación de acuerdos. El objetivo principal va a ser el de lograr una solución mutuamente satisfactoria
satisfactorias que promuevan la colaboración y el bienestar dentro del entorno laboral. Entonces, podemos decir que el psicólogo va a desempeñar un rol activo en la detección y resolución de conflictos laborales, a dar apoyo emocional, a facilitar la comunicación efectiva, identificar las causas que subyacen al conflicto y al desarrollar estrategias para alcanzar una resolución. La instancia de y evaluación para el reclutamiento, selección y evaluación de personal. Y en este caso, el rol del psicólogo laboral en el reclutamiento, selección y evaluación de personal es el de realizar procesos de evaluación psicológica, entrevistas para poder identificar las habilidades, las capacidades, las competencias y las características psicológicas de los candidatos para poder obtener decisiones más informadas acerca de esa selección de personas. El psicólogo laboral va a desempeñar un papel fundamental en este reclutamiento, en primer lugar porque se va a encargar de diseñar y aplicar pruebas y evaluaciones psicológicas para medir las habilidades, las competencias y las características, digamos, psicológicas más relevantes para ese puesto de trabajo. Y estas evaluaciones pueden incluir pruebas de personalidad, de habilidades cognitivas, de aptitudes específicas y también de evaluaciones situacionales. Por lo tanto, lo que va a hacer el psicólogo es analizar los resultados de estas pruebas y los va a utilizar como una herramienta adicional para tomar las decisiones del proceso de selección. Además, el psicólogo laboral va a realizar entrevistas individuales o grupales con los candidatos para evaluar su idoneidad para el puesto de trabajo. Durante estas entrevistas lo que se hace es explorar aspectos como tienen que ver con la experiencia laboral previa, habilidades interpersonales, capacidad de trabajo en equipo y también la adaptabilidad. El psicólogo laboral también puede también puede brindar asesoramiento a los responsables de este reclutamiento sobre diferentes técnicas y estrategias a llevar a cabo en una evaluación objetiva y por lo tanto, resumiendo un poco todo esto, podemos decir que el psicólogo laboral en el reclutamiento, en la selección y en la evaluación de personal es el de aplicar pruebas y evaluaciones psicológicas, realizar entrevistas individuales o grupales, colaborar en la definición de perfiles de competencias y brindar asesoramiento para tomar decisiones informadas en la selección de personal. Tal como vimos en el material de cátedra, para abordar las instituciones siempre debemos partir del ejercicio de hacernos o de formularnos algunas preguntas que van a tener que ver con el por qué hacemos, decidimos, sentimos ciertas cosas en algunas instituciones y en otras no. Cómo nos vinculamos en cada institución y por qué ocupamos determinados lugares. Cómo cambian las instituciones y cómo se resisten los cambios. Digamos que estas preguntas son un poco la puerta de entrada para poder después arribar a los grupales, ya que para poder entenderlos no podemos separarlos de lo que son las instituciones en las que y por eso es que desde lo que es la psicología institucional no podemos analizar a la persona por fuera de la institución ni al grupo por fuera de la institución. Debido a que las instituciones son productoras de subjetividad, es decir, que producen nuestras formas de hacer, de sentir, de pensar,
mediante las diferentes tensiones que se van generando, ya que vamos a ver que lo individual está en constante tensión, ya sea con lo social, los sujetos están en tensión con lo institucional y lo personal está en tensión con lo grupal. En este sentido vemos que las instituciones se van a encontrar motorizadas por sentidos y a su vez son organizadoras de estos sentidos, porque lo que hacen es producir ciertos límites entre lo que se debe y lo que no se debe hacer, entre lo que se puede pensar y lo que no, lo que es correcto y lo que no. Y a todo esto tenemos que sumarle que las instituciones no cambian tan fácilmente, ya que también ahí hay resistencias, se aferran a lo ya conocido y a esto también tenemos que sumarle que se encuentran mediadas por relaciones de poder. Con todo esto podemos entender a las instituciones en tanto productoras de subjetividad y organizadoras de sentido, es decir, están atravesadas por relaciones de producción, de significación y por relaciones de poder. Y con todo esto, si volvemos a la mirada así en cuanto a la detección y resolución de conflictos en la institución, es en donde nos tenemos que preguntar y es en donde tenemos que investigar el dónde y el cómo se desencadenó este conflicto para poder registrar y poder establecer una estrategia de acción. Las instituciones tienen múltiples dimensiones. En sus aspectos más formales presentan, digamos, objetivos manifiestos, funciones, actividades, normativas. Esto tiene que ver un poco también con el organigrama que plantea la distribución de las tareas, de los roles, las tomas de decisiones, las relaciones entre los pares y los niveles jerárquicos, el clima organizacional. Sin embargo, en ese organigrama se cumple, digamos que parcialmente, ya que hay personas que están más o menos que otras sobrecargadas a nivel institucional. Y hay funciones que no se desarrollan. Hay grupos de trabajo que no contribuyen en equipo, hay líderes que no se ven legitimados, hay una pluralidad de actores, de intereses, de voces, y hay efectos y afectaciones que producen el lugar de cada quien, en una tensión que es constante entre lo que es lo singular y lo que es lo colectivo, ¿sí? No es lo mismo si lo pide un jefe que si lo pide par o un compañero de trabajo. Y a su vez tiene una historia, digamos que con elementos que hablan de su origen y de sus cambios, donde hay cosas que no se dicen, hay olvidos de los relatos, y el argumento institucional va a conjugar, digamos que lo dicho y lo no dicho, lo sabido y lo no sabido. En términos de temporalidad, podemos decir que las instituciones tienen tiempos y ritmos de producción, y no solo tiempos cronológicos, sino formas de sentir ese paso del tiempo. Hay horas de trabajo que son más densas, más intensas, más veloces, más descansadas o con mayor adrenalina, más aburridas, más lentas. Tiempos y ritmos que también marcan la forma de comunicación. Los canales formales, los canales informales, distintos lenguajes, gestos, códigos, lo dicho y lo no dicho. Y hay cosas que se piensan pero que no se pueden decir, aunque se aliente a que todo pueda ser expresado. Con respecto a los espacios, la disposición arquitectónica y la ubicación de los lugares a ocupar, también habla. Por otro lado, tenemos también la flexibilidad y las posibilidades de creación, de haber mayor o menor estereotipia y repetición, también como más o menos
económicas, relaciones de poder, incluso se establecen relaciones interinstitucionales y relaciones entre las diferentes áreas que los aspectos contractuales también remiten a una dimensión que se asienta en los contratos que estipulan deberes y obligaciones mediante documentos firmados o mediante contratos que son implícitos, pueden ser negociables o aparentemente indiscutibles. También hay ideas, símbolos, sentidos que arman el imaginario institucional y que atraviesan y producen cada una de estas dimensiones. Esto conduce formas de sentir, a formas de pensar y a formas de hacer. Hay, por ejemplo, ideas que ustedes, como técnicos de seguridad de género, tienen, como que hay creencias, hay temores, hay expectativas, hay fantasías, miedos y hay resistencia sobre el técnico, incluso antes de que lleguen a... Y esto incluso puede condicionar el rol que ustedes pueden tener dentro de la institución. Y esto es porque las instituciones producen subjetividades. Frente a todo esto podemos hablar de que en toda institución se producen ciertos malestares. Ya en la unidad 2 vimos algunas patologías de origen laboral como el estrés, el burnout, el ejercicio de las violencias que son naturalizadas. En esta parte lo que vamos a ver es que los malestares también se pueden ubicar en algunas de las otras dimensiones, ¿no? Y también en los contextos. Desde una mirada psicológica podemos decir que los malestares en la institución son señales de que hay un problema. Que hay un problema que es más profundo y que puede ser una manifestación de conflictos subyacentes, como la falta de comunicación efectiva, la falta de claridad en los roles y en las responsabilidades, en el trato injusto o en la falta de reconocimiento. Y estos problemas pueden estar relacionados con dinámicas de poder, con la cultura organizacional, una cultura tóxica, o con desajustes entre los valores individuales y los valores institucionales. Es importante explorar más allá del malestar superficial para poder entender y comprender las causas subyacentes y entonces poder abordarlas de manera efectiva para poder promover un entorno de trabajo saludable y productivo. Cada quien puede tener múltiples afecciones de malestares, afecciones que se van a dar en distintas dimensiones y que van a ser obstáculos en puntos que se presenten como esa punta visible del iceberg que indica que hay algo no tan visible. El sufrimiento psíquico en las instituciones no está por fuera ni por encima, sino que nos va a atravesar. Y de interacción, ahí me tocó la diapositiva, perdón. Tiene que ver también con funciones, ¿sí? Que es esa distribución de las tareas y de las acciones que enmarcan lo que se espera de alguien según la posición que ocupa y la función asignada. También tiene que ver con el Estado, ¿sí? Que se trata de ese nivel jerárquico que posee un individuo dentro del grupo, con la cohesión, que es esa fuerza que integra el grupo y que ofrece sentido de pertenencia. A mayor cohesión, es más probable que... De esta forma, los grupos de trabajo deben encontrar respuestas, digamos, a distintas preguntas, como es el de dónde venimos, para qué estamos acá, hacia dónde vamos, de qué manera y qué necesitamos para esto, con qué otros actores o espacios habría que articular, cómo debemos articular, qué produzco en el grupo y qué produce el grupo para mí. Y para abordar esto
hablamos sobre las instituciones, ¿no? Que es que las instituciones no son estáticas, sino que son dinámicas. Y los equipos de trabajo también, ¿sí? Su formación y su desarrollo van a constituir un proceso más bien sinuoso y cambiante, con idas y vueltas, con diferentes momentos de solidez más o menos consolidada. En cuanto a estos momentos de consolidación del equipo de trabajo, podemos pensar que podemos encontrar algunos aspectos que se entraman en esas 5C que dijimos anteriormente. Y estos momentos tienen que ver con una responsabilidad compartida, ya sea en la ejecución de las acciones, en las funciones, según las posiciones, y en la marcha del grupo como equipo, en una meta que sea global, es decir, que se conoce que las actividades de cada uno va a trascender su individualidad y va a conducir al desarrollo de la tarea global del conjunto, ¿sí? Es decir, que se entrama con algún objetivo institucional. Y eso va a posibilitar que no se fragmenten los esfuerzos y que se aliente el pensar en equipo. Por otro lado, tenemos la claridad en las funciones y el conocimiento de los miembros, ¿sí? Esto es que el conocimiento de todas las funciones de cada uno, sus contribuciones al conjunto y las modalidades de interacción con otros y con otros espacios y con otros actores también. También es importante tener en cuenta el ambiente de apoyo, ¿sí? Porque al ser el horizonte la realización de la tarea como equipo, se trazan posibilidades de apoyo, de colaboración y de confianza en este proceso. También otro momento de consolidación es los estilos eficaces y las redes de comunicación, entendiendo que la comunicación es más que la transmisión de información, sino que va a comprender la creación de estrategias de comunicación, de espacios donde circule la palabra y donde se desarrollen las habilidades de escucha. Otro momento tiene que ver con la evaluación del trabajo, y esto es la planificación, los procedimientos de seguimiento, de supervisión y de feedback. También tenemos como un momento posterior, el de la flexibilidad para los procesos de ajuste. Y esto es esa capacidad de análisis crítico, de identificación de problemas y la habilitación para proponer cambios. Un momento muy importante en la consolidación del equipo de trabajo es el de la identidad, ¿sí? La idiosincrasia propia establecida a partir del significado personal y colectivo que se le va a dar al equipo y a la construcción colectiva de sentido, que tiene que ver con el compromiso, con la pertenencia y con la vinculación y con la implicación. Otro aspecto que es sumamente importante es el del clima y la satisfacción laboral, ¿sí? Que exista tendencia colectiva, de respeto, y que tiene que ver con cómo se perciben los factores personales, los factores grupales, los factores organizacionales y los aspectos que van a involucrar según cada quien. Y por último, otro momento es un equipo, ya que es necesaria una coordinación clara, que no implica autoritarismo vertical ni una posible organización de la horizontalidad, pero sí y en donde confluyan todas las cuestiones del equipo en sí. Vamos a hablar ahora de algunos aspectos que pueden resultar problemáticos en los equipos de trabajo, ¿sí? Que tienen que ver con, por ejemplo, tomar decisiones prematuras. Algunas opiniones que se mencionan en un primer momento pueden recibir suficiente apoyo como solución convincente que conforma al grupo. Y esto puede generar que avance por un camino sin haber valorado otras posibilidades, llevando al fracaso y a la disolución del equipo de trabajo. Otro aspecto problemático tiene que ver con algunas formas contrarias, ¿sí?
¿sí? Ante la propuesta de soluciones. Los miembros pueden considerar que se gana o que se pierde en una discusión en vez de juzgar críticamente cuáles pueden ser las alternativas más favorables. Otro aspecto problemático es el consumo del tiempo, ¿sí? Porque se necesita tiempo para crear un equipo de trabajo y a su vez se necesita tiempo para tomar decisiones, planificar el equipo. Un equipo de trabajo no se conforma de un día para el otro, sino que lleva un tiempo de análisis y de discusión para poder llevarlo. También otro problema es el dominio de pocas personas, ¿sí? Donde las discusiones del equipo pueden ser dominadas por uno o pocos miembros y lo que puede afectar la eficacia global del equipo. Incluso en el caso del líder puede haber hasta dificultades para que abandone su lugar y ejerza una función más de transición para sucesores o multiplicadores. Y por último tenemos también la resistencia al cambio, que es esa fuerza de lo instituido que puede provocar que no haya una disposición para interrogar o desaprender dinámicas consolidadas o para dar lugar a intervenciones o propuestas más innovadoras. Todo esto nos tiene que hacer pensar en estrategias de acción, ¿sí? Hacia desafíos, ¿sí? Estas estrategias tienen que ser desafíos de acción. Y para diseñar estas estrategias de acción, por ahí se proponen algunos elementos para la construcción de una brújula que conduzca hacia un dónde, ¿sí? El psicólogo laboral que trabaje en grupos para resolver conflictos va a intentar que se construya, digamos, un posicionamiento crítico, que ese grupo pase de la queja a la protesta, según los aportes de todos. Cuando se presentan malestares en las instituciones, digamos que es posible crear este lugar de queja. Es decir, que muchas cosas molestan, pero en principio no hay acciones ni pensamientos críticos sobre esta queja, sino que prima, digamos, un pesar constante que lo que hace es debilitar la capacidad y cuanto mucho puede llevar algunas situaciones que no modifican la situación problemática, sino que la van a sostener, ¿sí? En cambio, esto de pasar de la queja a la protesta, lo que hace es implicar hacerse ciertas preguntas, ¿sí? Como por ejemplo es ¿de dónde viene esto? ¿Cuáles son las causas? ¿De qué forma estoy o estamos implicados en este problema y en el malestar que sentimos? ¿Y qué estamos haciendo para resolver este malestar y este problema? Y esto le va a dar un lugar y va a inscribir al problema. Pero para poder hacernos estas preguntas hay que poder tomar, digamos, como una linterna, porque el lugar de la protesta lo que hace es habilitar que abramos áreas para visibilizar ahí donde no se ve todo, ¿sí? Pensar lo que no se está pensando y que se pueda diseñar entonces una estrategia de intervención. Por eso decimos elucidar, ¿sí? Pensar lo que se hace y saber lo que se piensa. Entonces, el camino es partir de lo que conocemos hacia lo que no conocemos. Conocemos el malestar o el estancamiento de la tarea o las relaciones interpersonales. Y se trata de ir desde ese saber a lo que aún no se sabe para reconocer dónde se sitúan las fuentes de este padecimiento. Y esto va a permitir poner, digamos, en palabras lo no dicho, poder develar lo que la institución no dice, pero que sí produce efectos. Y esto no se trata de recetas, ni de modelos universales, ni de realización, ¿sí? Por el contrario, consiste en poner en
ese acontecer grupal. Y estas operaciones tienen que ver con la identificación de la delimitar la delimitación de los conflictos atendiendo a esos nudos problemáticos que forman con una mirada en lo dicho y en lo no dicho, y esto es con una mirada en los sentidos que se forman con la intervención de estrategias de intervención, dimensión de estrategias de intervención. Vamos a pasar a nuestro último tema, que tiene que ver con el otro rol que tiene la psicología laboral dentro de las organizaciones, y esto es en la selección y evaluación del personal. Tal como vimos en la unidad anterior, no podemos desmerecer los aspectos vinculares y sociales en su. Por eso, en la primera parte, más que nada a generar que el trabajo grupal sea satisfactorio, que se promueva esa cohesión grupal y que se puedan alojar y resolver los conflictos. Esto implica que pueda analizar la institución y proponer estrategias de acción que puedan favorecer el clima laboral y el desempeño general de los trabajadores. De ese modo, hasta acá podríamos decir que el psicólogo laboral puede mejorar la comunicación, fomentar un buen clima laboral, calidad de vida laboral, lo que aumenta la productividad, la salud de las personas que trabajan y sus desempeños, monitorear las dinámicas institucionales y ver cómo afectan a las personas que trabajan, monitorear también los procesos grupales y atender a los malestares producidos. En esta segunda parte nos vamos a concentrar en que el psicólogo laboral también puede ubicar a las personas más adecuadas en las posiciones que previamente se han diseñado, monitorear que se adapte a la institución, analizar las tareas que deben cumplir para lograr las metas de la organización, evaluar e informar sobre su desempeño, efectuar la observación, entrevistas y test para poder hacer recomendaciones. Para eso se realizan procesos de selección y de evaluación de personal a través del método de test psicológico, lo cual permite examinar habilidades, competencias y rasgos psicológicos de quienes acceden a un determinado puesto. La selección se va a realizar para el ingreso del trabajador en este ámbito laboral y la evaluación también se realiza como una forma o como un proceso de seguimiento para poder monitorear y contribuir. Los psicológicos se tratan de una medición objetiva y estandarizada que va a permitir medir los niveles de inteligencia, por un lado, pero también conocer el rendimiento intelectual en comparación a un grupo de pacientes. Y también detectar rasgos de personalidad, determinar perfil psicológico, constatar a nivel clínico diagnósticos y necesidades de tratamientos psicoterapéuticos, identificar si por estas razones eh, que podemos examinar, les puede sonar que los test no solo se utilizan en la psicología laboral, sino también en la psicología clínica, en la psicología jurídica y en otros aspectos de la psicología.
partir del proceso de selección, los test nos pueden arrojar datos sobre la capacidad para procesar ideas abstractas, para interpretar bien las instrucciones, eh, para usar apropiadamente el lenguaje tanto oral como escrito, o trabajar en equipo, adaptarse al cambio, tomar decisiones, ser proactivo. Eh, por lo tanto, la batería de test que seleccionemos siempre se va a poner en diálogo con una entrevista en profundidad. Nunca un test aislado nos va a dar el detalle de todo lo que necesitamos. Es una batería de test confrontada a su vez con una entrevista que se hace en profundidad, donde nos pone en diálogo y nos permite interrelacionar esos resultados, que aislados en realidad no nos dirían nada. El uso de los test y de las entrevistas nos permite entonces evaluar el desempeño, y el desempeño consiste en las acciones más relevantes para los objetivos de la organización. El desempeño puede ser medido en términos de las competencias de cada individuo y su nivel de contribución a la empresa. Por eso, el desempeño está entre lo que se espera de ese empleado y lo que el empleado puede brindar. ¿Sí? Entonces, el ámbito de trabajo sabe hacia qué tipo de rendimiento quiere dirigirse. Entonces, lo que se hace es examina el rendimiento actual y lo compara con ese nivel deseado a través de distintos mecanismos de evaluación, como son el monitoreo, las revisiones periódicas del desempeño. Se hace una retroalimentación que implica señalar aquellos puntos necesarios a reforzar y las orientaciones para lograrlo. Esto es no solo que se debe indicar qué se debe cambiar, sino el cómo y el por qué. ¿Sí? De este modo, hay medidas que va a tomar la institución, ya sea a partir de formación, seminarios, entrenamientos, capacitaciones, y otros que alentará a que la realice la misma persona, ¿sí? Que tiene que ver con la autocorrección de aquellos errores o de aquellas cosas que necesita corregir, mayor atención, mayor esmero, etc. De este modo, sobre la evaluación del desempeño, voy a citar a Amorós, que dice que lo podemos considerar como un procedimiento que es estructural y sistemático para medir, evaluar e influir sobre los atributos, comportamientos y resultados realizados en el trabajo, así como el grado de ausentismo, con el fin de descubrir en qué medida es productivo el empleado y si podrá mejorar su rendimiento futuro, que permite implantar nuevas políticas de compensación, mejora el desempeño, ayuda a tomar decisiones de ascensos o de ubicación, permite determinar si existe la necesidad de volver a capacitar, detectar errores en el diseño del puesto y ayuda a observar si existen problemas personales que afecten a la persona en el desempeño del cargo. Para cerrar, podemos decir que la evaluación lo que hace es favorecer la autoevaluación y la autocrítica, el trabajo en equipo, la identificación con los objetivos de la empresa, el abordaje prematuro de los problemas y de los conflictos y fundamentalmente la capacitación